Eso es lo que vamos a estar tratando, poder sobrenatural. Ahora, creo en el tiempo que estamos viviendo que necesitamos comprender que la Biblia es un libro sobrenatural. La Biblia transforma vidas, transforma hogares, transforma corazones. La Biblia es un libro sobrenatural. No es un libro pasado de moda, no es un libro cualquiera, no lo es. Es el manual de instrucciones del fabricante dado a nosotros para que podamos vivir vidas felices, vidas bendecidas y mejores vidas, por supuesto, también. Al igual que la vara de Moisés, así como tuvo poder y el poder fue ilimitado, de la misma manera la Biblia es ese libro sobrenatural. Ahora, ¿qué quiero decir con sobrenatural? Quizás algunos lo entendemos, otros no, y a mí me gusta definirlo para poder entender mejor el corazón de Dios. Entonces, sobrenatural es que no pertenece al mundo terrenal, por supuesto. Lo sobrenatural no pertenece al mundo terrenal. Nos dice el manual de instrucciones, o sea, la Biblia, que Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea y se levantó una gran tempestad. Al punto que los discípulos, algunos de ellos eran pescadores profesionales, se aterrorizaron, imagínense ustedes, pensaban que sin duda morirían. Quizás no habían visto anteriormente a una tempestad semejante cuando ellos usaban la barca para pescar, ¿verdad? Y por eso se atemorizaron. Ahora, los asustados discípulos hicieron algo. Aunque ellos tenían experiencia en el mar, tenían experiencia en la pesca, habían, me imagino que también experimentado, ¿verdad?, tempestades, pero como dije anteriormente, quizás esta fue totalmente diferente a las otras tempestades que habían afrontado ellos. Entonces estos asustados discípulos hicieron algo. Jesús estaba ahí, pero Jesús estaba durmiendo, Jesús estaba tranquilo. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Despertaron a Jesús y gritaban en medio de los vientos huracanados y las olas golpeaban el bote. Imagínense ustedes la circunstancia. Vientos huracanados, no era un crucero como los que conocemos ahora, era un simple bote que podía haberse hundido tranquilamente, se podía haber también hasta quebrado, ¿verdad?, por la gran tempestad. Pero vayamos a Marcos, el manual de instrucciones, la Biblia nos da el pasaje. Y dice Marcos capítulo 4, versículo 38 y 39. Dice así: y él estaba en la popa. ¿Quién es él? Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Vemos que Jesús no estaba para nada preocupado. Él tenía paz, él tenía tranquilidad. Y dice que y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Claro, los discípulos habrían dicho: estás tan tranquilo durmiendo y acá nosotros nos estamos por morir. Los discípulos, a pesar que estaban con el maestro y fueron testigos oculares de los milagros realizados por Jesús, no entendieron el poder sobrenatural. No entendieron el poder sobrenatural. Y el versículo 39 dice: y levantándose reprendió al viento. ¿Quién se levantó? Jesús. Lo habían llamado, lo habían despertado, Jesús se levanta. Y entonces, ¿qué hace? Reprende el viento. Y le dijo al mar, fíjense en la autoridad de Jesús: calla, enmudece. Claro, porque las olas hacen mucho ruido. Es la verdad, cuando uno ve el mar embravecido, hace un ruido espantoso que hasta te morda. Entonces dice: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Gloria a Dios. Jesús habló y fue hecho. Poder sobrenatural sobre el viento y el mar.
El viento y el mar tuvieron que calmarse ante la autoridad de Jesús. Ahora observemos este otro pasaje. Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, un pasaje muy conocido por casi todas nosotras, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Jesús habló otra vez y fue hecho. Poder sobrenatural sobre la muerte. Claro, él le dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro ya hacía 3 días que había muerto. Pero ante la autoridad de Dios, Lázaro se levantó de la muerte. Prestemos atención a este otro pasaje. Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. ¿Quién es él? Jesús. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él, o sea Jesús, la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Los leprosos se veían forzados a vivir fuera de la ciudad, en una colina aislada, hasta que les llegara la muerte. Misericordiosamente ponía fin a su penoso sufrimiento, la muerte. Sin embargo, un leproso se las arregló para llegar a Jesús y hacer una sencilla declaración. ¿Cómo hizo para salir de donde estaba y buscar a Jesús? Bueno, la Biblia no lo explica, pero sí dice que este leproso llegó hasta donde Jesús estaba e hizo esta declaración. Y Jesús le respondió: quiero ser limpio. Jesús habló otra vez y fue hecho. Poder sobrenatural sobre la enfermedad. O sea, que tanto el mar, tanto la muerte y tanto la enfermedad, Jesús habla y es hecho porque hay un poder sobrenatural. Ahora, esta voz que calmó el mar, levantó al muerto y curó al leproso, fue la misma voz que habló a las tinieblas. En la mañana de la creación, y la oscuridad huyó de la faz de la tierra. Ustedes recuerdan que dice la Biblia que estaba todo desordenado y vacío, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dios, como dije anteriormente, esta voz que calmó el mar, levantó el muerto y curó el leproso, fue la misma voz que le habló a las tinieblas, y de la oscuridad se hizo el día, se hizo las grandes lumbreras, las estrellas, la luz y todo lo que nosotros conocemos en el día de hoy. Ahora, yo sé lo que tú estás pensando. Quizás digas: pastora, todo el mundo sabe que el lenguaje de Dios y el lenguaje del Hijo es sobrenatural. Pero el mío no. Ahora, permíteme decirte con mucho amor que estás equivocada. Su lenguaje expresa el poder. Cada vez que proclamamos la palabra de Dios, nuestro lenguaje es sobrenatural. ¿Quieres poder sobrenatural? Ahí está el secreto. Cada vez que nosotros proclamamos la palabra de Dios, nuestro lenguaje es sobrenatural. Permítame compartir contigo lo que escuché decir de un predicador. Todo creyente que crea en la Biblia tiene una vara en su mano, que es la palabra de Dios. Piensa en tu Biblia como el único instrumento que necesitas para poder hacer esto, lo que Dios te llame a hacer. Lo primero que nosotros necesitamos comprender es el poder de la palabra de Dios.
la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios. Por eso es muy importante aprender versículos de memoria, porque si un día la Biblia nos es quitada de nuestras manos, nadie, ni siquiera el diablo, va a poder quitar de nuestra mente los versículos aprendidos. Y podemos nosotros siempre seguir confesando la palabra de Dios. La Biblia es un libro sobrenatural, al igual que la vara de Moisés, y tiene poder. Lo tuvo en el pasado, lo tiene en el presente y seguirá teniéndolo hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Ahora es crucial que comprendamos cuán poderosas pueden ser nuestras palabras para revolucionar nuestra vida, para revolucionar nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro negocio, si es que tenemos uno, ¿verdad? Así como para moldear también nuestro futuro. Cada vez que las palabras que decimos están de acuerdo con la palabra de Dios, ahí está el secreto. Las palabras que pronunciamos tienen que estar de acuerdo con las palabras de Dios. Por eso hay un versículo que dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si queremos muerte, confesemos todas cosas negativas. Y lo único que vamos a tener es negativismo en nuestras vidas. Pero si nosotros queremos vida, entonces confesemos todas las cosas buenas. Y de ahí vamos a recibir bendición. Ahora, cada vez que las palabras, lo vuelvo a repetir, que decimos están de acuerdo con la palabra de Dios, Jesús, el sumo sacerdote de nuestra confesión, liberará su autoridad y su bendición desde el cielo, cuando nosotros confesamos la palabra. Sobre nuestras palabras aquí en la tierra, y tenemos un poder sobrenatural increíble mediante nuestro lenguaje con dirección divina. Si no lo has puesto en práctica hasta ahora, comienza a ponerlo en práctica porque sí funciona. Sí funciona. Si nos negamos a proclamar la palabra de Dios sobre nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos, mediante la bendición profética, nos estamos separando de nuestro sumo sacerdote en el cielo. Quizás tus hijos no sean salvos todavía y tú quieres verlo en el camino del Señor. En vez de llamarlos impíos, mejor decir, yo profetizo sobre la vida de mi hijo de que él va a estar sirviendo al Señor, que él va a ser un hijo de Dios. Lo mismo lo tenemos que hacer con nuestro esposo y lo mismo tenemos que hacerlo en nuestras vidas. Muchas veces decimos, ay, yo ya con esto no puedo más, no puedo seguir adelante. No nos dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Todo es todo. No podemos agregarle nada. Entonces, ¿cómo voy a decir yo no puedo? No puedo decir eso porque la palabra de Dios no está de acuerdo con mi lenguaje, no está de acuerdo con mi vocabulario. Entonces, para yo recibir poder sobrenatural, yo tengo que confesar lo que la palabra de Dios me dice. Es muy común en nuestros días escuchar a algunos cristianos atando y desatando. Ay, a muchos cristianos les gusta atar al demonio, desatar enfermedades y bueno, hacer muchísimas cosas. Atando y desatando demonios y hasta el mismo diablo. En cierta ocasión escuché a un cristiano decir que había atado al demonio tantas veces que ya había perdido la cuenta. Imagínense ustedes, a veces usamos nosotros el atar como un amuleto. Creemos que con decir con nuestros labios, Satanás te ato en el nombre de Jesús, ya está todo solucionado. Y no es así, porque cuando nosotros pronunciamos esas palabras, no sale una cuerda de nuestros labios que ata a Satanás y él ya no puede hacer nada. No es eso lo que significa atar y desatar, porque a través de tantos siglos, de tantos años, de tantas décadas, imagínense en ustedes los cristianos que ataron a Satanás y todavía, sin embargo, Satanás sigue suelto y lo estamos viendo.
Lo estamos viendo en los medios de comunicación, cómo Satanás influye en la mente de las personas. Hoy en día cualquiera agarra un arma y ¿qué hace? Entra a matar gente, como que la vida del ser humano ya no vale nada. Y después dicen que está mentalmente, ¿verdad? No está sano. Y con eso lo queremos arreglar, pero las personas siguen muriendo y Satanás sigue haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué significa atar y desatar en este contexto bíblico? Porque nosotros tenemos que entender bien la palabra de Dios para poder ponerla en práctica, porque muchas veces la leemos literal o fuimos mal enseñados donde crecimos espiritualmente y seguimos siempre aplicando las mismas cosas y vemos que no nos funcionan, pero las seguimos aplicando porque eso es lo que conocemos. Entonces tenemos que realmente estudiar la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir con atar y desatar? Bueno, Mateo capítulo 16, vamos a leer la cita primero. Mateo capítulo 16, versículo 19, dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora escucha bien este versículo, lo vuelvo a repetir. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si estudiamos el contexto, entendemos que aquí Jesús se refiere a los pecados. ¿Me estás entendiendo ahora? La interpretación de este pasaje de Mateo 16, 19 es confirmada por Jesús hablando a sus discípulos después de su resurrección y los envía a predicar para edificar a la iglesia. Esto es confirmado cuando leemos lo que Juan escribió y esta cita nos trae claridad sobre el asunto. Juan capítulo 20 al 23. Y dice así la bella, la hermosa, la inalterable palabra de Dios. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados. Pero acá no está diciendo que nosotros tenemos autoridad para perdonar pecados a nadie. No, cuidado. Acá tenemos que entender bien lo que quiere decir. Si alguien pecó contra mí, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonar. Está hablando del perdón. Entonces yo lo desato a la otra persona, porque por causa de mi falta de perdón, yo la tenía atada. Y entonces, ¿qué sucedía? Que las bendiciones del cielo no le llegaban porque estaba atada. ¿Por qué? Por mi falta de perdón. Pero ahora yo perdono, desato y la persona recibe bendición. Y yo también, porque yo también estaba atada por atar a otra persona con mi falta de perdón. Pero cuando perdono, entonces se suelta esa atadura horrible y Dios comienza a enviar bendiciones. Ahora, cuando nosotros perdonamos a una persona, yo sé que tú estás pensando ahora en estos momentos y estás diciendo, bueno, pero es que usted no sabe lo que hizo, yo no estoy de acuerdo con aquellas cosas que está haciendo. Yo no estoy diciendo que cuando nosotros perdonamos tenemos que estar de acuerdo con lo que la persona hizo. No significa eso el perdón. El perdón es para mí misma, para yo ser liberada. Nunca voy a estar de acuerdo si esa persona hizo algo que no debía de haber hecho, pero eso no quiere decir que yo no le perdone. No voy a estar de acuerdo quizás con ese estilo de vida, pero eso no quiere decir que yo no le perdone. Mi responsabilidad ante Dios es perdonar. Es perdonar. Uno de los modelos es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y después dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Escucha bien, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. O sea que si yo no perdono a un pecador, Dios no me va a perdonar a mí tampoco. O sea, es importantísimo el perdón y es importantísimo el desatarme yo y desatar a la otra persona que la tenía atada por mi falta de perdón. Versículo 23. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Los discípulos fueron enviados a predicar, y Jesús le dijo, como mi Padre me envió, yo os envío. Cuando Jesús sopla sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos de poder para completar la tarea. Esa es la autoridad que ellos reciben. Y a medida que ellos proclaman el Evangelio, unos son perdonados y recibidos al seno de la iglesia, o sea, desatados de su pecado. Y otros son condenados, atados a pecado. Y es lo que quiere decir Cristo a Pedro cuando le habla de las llaves del reino, de atar y de desatar, dentro del contexto de la edificación de la iglesia. ¿Cómo aplicamos entonces estos versos, los versículos que hemos leído? ¿Podemos nosotros los cristianos, los pastores, los ministros o sacerdotes ir por ahí perdonando pecado a la gente? Por supuesto que no. Nosotros solamente podemos declarar lo que la Biblia dice sobre aquellos que se arrepienten y se apartan de su pecado. A quien se arrepiente se les declara perdonado, desatado y libre de culpa. A quienes no se arrepienten, no perdonado, atado, pecado, gentil y publicano, lo dice la palabra, no lo digo yo. Porque tanto es para otras personas como es para mí también. O sea, yo tengo que poner en práctica las mismas cosas que tienen que poner ustedes. Ahora yo voy a compartir dos citas. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 10. Y dice así, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Muchos estamos familiarizados con este pasaje. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. ¿Quién sustrajo del precio? El esposo. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ya se habían confabulado. Ya el matrimonio estaba confabulado en mentir. En decir, lo vendimos por tanto, para no traer todo a los pies de los apóstoles, en vez de ser honesto, porque no necesitaban traer todo. Pero por lo menos tenían que ser honestos. Pero mintieron, le dieron lugar al enemigo. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Cuando hacemos algo nosotros, que pensamos que lo estamos haciendo en contra de una persona, lo estamos haciendo en contra de Dios. Tenemos que tener más cuidado con aquellas cosas que hacemos.
he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó. O sea, esa mujer quedó viuda por un espacio de 3 horas nada más. Porque 3 horas después que murió el marido, murió ella también por los dos ser mentirosos. Al instante, dice el versículo 10, ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Pedro anuncia la sentencia que el cielo había decretado sobre Ananías y Zafira. La falta de arrepentimiento de ellos los ató a la tierra y en el cielo. Atar y desatar. La falta de arrepentimiento de ellos los ató a la tierra y en el cielo. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 47. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pedro anunció a la casa de Cornelio que habían sido perdonados en el cielo luego de recibir a Cristo. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados e invitamos a Jesucristo a morar en nuestro corazón, nosotros somos perdonados en el cielo. Voy a contarles este ejemplo. Latif era el hombre más pobre de la aldea y cada noche dormía donde podía, bajo un improvisado techo o bien frente a la plaza del pueblo. Cada día se recostaba en un banco esperando que alguien le diera una limosna. Y solo comía. Sin embargo, esperando que alguien le diera una limosna, y solo comía de lo que la gente del pueblo le traía. Sin embargo, a pesar de su aspecto y de su forma de vida, Latif, por ser anciano, era considerado como el hombre más sabio del pueblo. Me imagino por la experiencia de los años, ¿no? Una mañana, el rey, rodeado por sus guardias, apareció en la plaza. Caminaba entre los puestos con el deseo de hacer algunas compras y de repente tropezó con Latif, que dormía a la sombra de un árbol. Alguien le dijo al rey que Latif era el hombre más pobre del pueblo, pero que era muy respetado por su sabiduría. El rey se acercó al mendigo y le dijo: si me contestas una pregunta, te doy esta moneda de oro. Latif lo miró despectivamente y le dijo: no hace falta. Puedes quedarte con tu moneda. ¿Para qué la querría yo? Dime, ¿cuál es tu pregunta? Había un problema que el rey no podía solucionar y hacía varios días que lo angustiaba. Un problema de bienes y recursos que sus analistas no habían podido solucionar. La respuesta de Latif fue justa y creativa. El rey se sorprendió. Dejó la moneda de oro a sus pies. Me imagino, cualquiera aceptaría una moneda de oro, ¿verdad? Sin embargo, él no la quiso. Y por supuesto, el rey quedó sorprendido. Dice que dejó la moneda de oro a sus pies y se fue meditando sobre lo sucedido. Al día siguiente, el rey volvió a ver a Latif. Este, como de costumbre, descansaba debajo de un árbol. Otra vez el rey hizo otra pregunta, a lo que Latif le respondió sabiamente. El soberano volvió a sorprenderse de tanta sabiduría. Se sentó en el suelo frente a Latif y le dijo: querido amigo, te necesito a mi lado. Estoy agobiado por decisiones que como rey debo tomar. No quiero perjudicar a mi pueblo y tampoco ser un mal soberano. Te pido que vengas al palacio y seas mi asesor. Qué sincero, ¿verdad? Qué bueno. Te prometo que no te faltará nada y serás respetado.
Después de pensar unos minutos, Latif aceptó la propuesta del rey. Esa misma tarde llegó Latif al palacio, en donde inmediatamente le fue asignado un lujoso cuarto a escasos metros de la alcoba real. Imagínense ustedes qué sorpresa para este hombre. Después de dormir en el banco de una plaza, bajo la sombra de un árbol, ahora se encuentra que está durmiendo en el cuarto de un palacio. En la habitación había una tina llena de agua tibia con especies esperándole. Durante la siguiente semana las consultas del rey se hicieron habituales. Latif siempre contestaba con claridad y precisión. El recién llegado se transformó en el interlocutor favorito del rey. En poco tiempo ya no había decisión o asunto que el monarca no consultara con su preciado asesor. Esto desencadenó los celos de todos los cortesanos que veían en el mendigo una amenaza para su propia influencia y un perjuicio para sus intereses. Un día todos los demás asesores pidieron audiencia al rey. Tu amigo Latif, como tú llamas, está conspirando para derrocarte, dijo uno de ellos. Enseguida se levantan los celos, la envidia, ¿verdad? No puede ser, dijo el rey, no lo creo. ¿Puedes confirmarlo tú mismo?, dijeron otros. Todos los días a las 5 de la tarde, Latif se escabulle del palacio hasta llegar a un cuarto, donde se reúne a escondida y no sabemos con quién. Conspiración, querer poner duda, cizaña. Le hemos preguntado a dónde iba y ha contestado con evasivas. Esa actitud terminó de alertarnos sobre su conspiración. El rey se sintió defraudado y dolido. Debía confirmar esas versiones. Y gloria a Dios, ¿no?, que por lo menos quiso confirmarlas y no se mantuvo con los chismes de los demás. Y esa tarde, en el horario previsto, lo aguardaba oculto en el recodo de una escalera. Desde allí vio cómo Latif llegaba a la puerta, miraba hacia los lados y, asegurándose de que nadie lo viera, abría la puerta y se escabullía sigilosamente dentro del cuarto. Seguido de su guardia personal, el monarca golpeó la puerta. ¿Quién es?, dijo Latif. Soy yo, el rey, dijo el soberano. Ábreme la puerta. Latif abrió la puerta. No había nadie allí. Ninguna puerta o una ventana, ninguna puerta secreta, ningún mueble que permitiera ocultar a nadie. Solo había un piso, un plato de madera desgastado en un rincón, una vara de caminante y en el centro de la pieza una túnica gastada, colgada de un gancho en el techo. ¿Estás conspirando contra mí, Latif?, preguntó el rey. ¿Cómo se le ocurre, majestad?, contestó Latif. De ninguna manera. ¿Por qué lo haría? Vienes aquí cada tarde en secreto. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Para qué vienes a este deplorable cuarto en secreto? Latif sonrió y se acercó a la túnica rotosa y maloliente que pendía del techo, la acarició y le dijo al rey: Hace solo 6 meses, cuando llegué, lo único que tenía era esta túnica, este plato y esta vara de madera. Ahora me siento tan cómodo con la ropa que he visto, es tan confortable la cama en la que duermo, es tan halagador el respeto que me das y tan fascinante el poder que regalan mi lugar a tu lado, que vengo cada día para estar seguro de no olvidarme quién soy y de dónde vine. Es lo que Dios está esperando escuchar de nosotros, las mismas palabras. Las mismas palabras.
No estoy seguro, quiero estar seguro de no olvidarme quién soy y de dónde vine. Eso es lo que Dios quiere escuchar de cada una de nosotras, antes de liberar su poder para implementar en nosotras el lenguaje divino. Necesitamos comprender que la Biblia es un libro sobrenatural. Por eso necesitamos leerla. Es la carta del amado. Tenemos que empaparnos de la carta del amado, porque ahí hay un montón de cosas que Él nos dice, que Él nos quiere bendecir, que cuánto nos ama, que si obedecemos las cosas que vamos a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Todo creyente que cree en la Biblia tiene una vara en su mano, que es la palabra de Dios. Al igual que la vara de Moisés, que tuvo poder y un poder ilimitado. Creo que en el tiempo que estamos viviendo necesitamos comprender que la Biblia es un libro sobrenatural. No es un libro pasado de moda como muchos creen. No es un libro aburrido como otros creen. No es un libro que lo guardo en la biblioteca y solamente lo agarro para sacarle el polvo y volverlo a guardar. Es un libro que tiene un poder sobrenatural, transformador. Es la misma palabra de Dios dada a nosotros. El manual de instrucciones dado a nosotros. Si tú quieres poder sobrenatural, comienza a leer la palabra de Dios, retén versículos de memoria, comienza a confesar la palabra de Dios y vas a ver cómo se va a soltar ese poder sobrenatural sobre tu vida y sobre la vida de tu familia también. Y recibirás muchas más bendiciones de las que has recibido hasta ahora. ¿Por qué? Por leer la palabra de Dios, el libro sobrenatural. Ahí nos enseña cómo debemos de hablar, qué es lo que debemos decir y cómo podemos nosotros bendecir nuestras vidas y bendecir la vida de otros también. Señor Jesús, llegamos delante de tu presencia una vez más, pidiéndote perdón si es que no hemos sido fieles en leer tu palabra. Queremos pedirte perdón si realmente, Señor, no hemos estado interesados tampoco en leerla. Perdónanos, pero ahora entendemos que la Biblia tiene poder sobrenatural y queremos, Señor, aferrarnos a ella. Queremos escudriñar para poder, Señor, retener esas maravillas a nuestras vidas y que ese poder sobrenatural comience a soltarse, Señor, poderosamente. Gracias por esa bendita palabra, Señor. Gracias porque podemos en este país todavía, Señor, y en muchas partes del mundo, leerla con libertad, donde quiera que vayamos. Podemos tenerla en nuestros celulares, podemos tenerla en la cartera, podemos, Señor, leerla con libertad en cualquier momento, a cualquier hora, porque no somos perseguidos y por eso queremos darte tantas gracias, Señor. Y así como dice tu palabra, Señor, de bendecir. Y yo deseo que tú seas prosperada, hermana, en todas las cosas, así como prospera tu alma. Comienza a leer la palabra de Dios. Esa es la vara que tú tienes. Moisés tenía una vara física, pero tú tienes esta vara que es espiritual, la bendita palabra de Dios. Señor, yo te ruego que tú bendigas a tus hijas, que les ayudes, les des tiempo, Señor, y ese deseo ferviente de poder, Señor, aprender tu palabra, de poder leerla constantemente, Señor, sabiendo que tendrán resultados extraordinarios, resultados sobrenaturales, como nos enseña tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por cada una de mis hermanas. Yo les bendigo en el precioso nombre de Jesús, dándote las gracias por cada una de ellas. Amén, amén y amén.